Yo en el curso de parciales 1 del semestre pasado les probé una versión de esto, ¿no? Te lo probamos. Les probé la versión que dice que si tienes una función armónica en todo Rn acotada, entonces es constante, que está incluido acá. Y eso se puede hacer sin análisis de Fourier, sin distribuciones temperadas, nada de esto. Eso se puede hacer simplemente con la propiedad del promedio, si se acuerdan. ¿Okay? También se puede hacer con la desigualdad de Harnack. Hay varias maneras de hacerlo. La prueba, pues es fácil. Lo único que hay que ver es que la ecuación de Laplace satisface los requisitos que le pedí yo al polinomio en el teorema 7 y en el lema 4. ¿No? O en el teorema, o el corolario anterior. ¿No? Más bien. Entonces, demostración es eso. Demostración. Igual que antes, igual que en el argumento anterior, igual que antes, como U tiene esta propiedad, U es una distribución temperada, o define, o sea, lambda U es un funcional regular temperado. U es una distribución temperada. Bien, ¿quién es el polinomio? La ecuación en este caso es la de Laplace. ¿Ok? Entonces notemos que en este caso el polinomio es x1 al cuadrado más xn al cuadrado. ¿Sí o no? Vamos a ponerle xi, mejor, porque le estuve poniendo xi. Este es mi polinomio. ¿Ok? Chéquenlo. ¿Va? ¿Por qué? Porque la ecuación de Laplace, o sea, en este caso, la ecuación que yo tengo en dx es el laplaciano. Esa es la ecuación que yo tengo ahorita. Pero ¿quién es ese polinomio? Es este de acá. Acuérdense, ¿cómo encuentran el polinomio? En lugar de dx pongan xi. ¿Y cómo encuentran el operador diferencial? En lugar de xi pongan dx. ¿Sale? Ese es mi polinomio. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto vale P en xi? P en xi, esto vale menos xi al cuadrado, y esto es distinto de 0, ¿sí o no? Si xi es distinto de 0. ¿Okay? Y además, P en 0 vale 0. ¿Va? Pues ya está. Porque entonces, por corolario 1, concluimos que U es un polinomio de grado menor o igual a n. ¿Sí? Y el corolario 3, que es consecuencia de esto, dice, es el teorema de Liouville versión 2, dice, toda función armónica y acotada en todo Rn es constante. Así de fácil, ya está. ¿Sale? Les digo, la cantidad de soluciones que son polinomios estas cosas es enorme. Pero alguien podría decir, yo espero que alguien me diga, que alguien tenga intuición esto, alguien que haya llevado el MAF, que haya llevado un curso de parciales bueno,
De eso casi no hay. Que me diga, oye, este no es un contraejemplo, esto que voy a poner, a e a la x1 por coseno de x2 en R2. Fíjense, u respecto de x1, ¿quién es? Es e a la x1 por coseno de x2. U de x1, x1, o sea, la segunda derivada respecto de x1, es e x1 por coseno de x2. Luego, u de x2, esto es, la derivada del coseno es menos e por el seno de x2, sí, ¿verdad? Y u x2 es igual, la derivada del seno es ahora el coseno, es menos e a la x1, y entonces el laplaciano de u en dos dimensiones, que es u x1 más u x2, ¿esto quién es? Es este más este. ¿Cuánto da esto? 0. ¡Caray! ¿Qué pasó ahí? Tienes una solución en todo R2 al laplaciano. ¿No? O sea, independientemente, porque uno podría decir, oye, es que no está acotada de esta manera. Sí, no está acotada de esa manera, pero lo que estoy viendo es que aún así violaría el teorema 7. Porque el teorema 7 me dice, si U es una distribución temperada que resuelve mi ecuación parcial, distribucionalmente, entonces es un polinomio. ¿Qué le falta a este ejemplo? Ah, esto no está en S'. U no es distribución temperada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la exponencial. ¿No? Por la exponencial, simplemente por eso. ¿Okay? O sea, fíjense que si ustedes dijeran, ah, mira, fíjate, si quisieras definir lambda de u aplicado a una función phi, esto es e a la x1 por coseno de x2, ¿ok? De x, entiéndase x como dx1 de x2, ah, y aquí me faltó la phi, ¿ok? Aquí, por ejemplo, una phi en las dos variables la pueden tomar como e a la menos x1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso es cierto o no? No, porque necesita tener las dos variables, ¿no? Este es e infinito, pero no controla, le falta aquí, menos x1 más x2 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando, porque recuerden, esto debe estar bien definido para toda phi, para que sea una distribución temperada, debe ser finito. El problema es que cuando toman esta phi, ese e a la menos e a la x1 con este, se me van y me van a quedar a fuerzas un e al valor absoluto de x1. Y eso sí no es diferenciable. Eso sí no decae. Esto sí no decae. ¿No? Entonces esto no va a existir. Esta integral no existe en este caso. Ese es el problema. Esto no es una distribución temperada. Esto no es un contraejemplo. Esto me está dando un segundo resultado. ¿Ok? Entonces déjenme escribirlo. ¿Cuál es el problema entonces de este ejemplo?
que, por lo tanto, U no está en S' y, por lo tanto, U transformada no está definida. La prueba que hicimos no vale. Acuérdense que la prueba se trataba de mostrar que la transformada de Fourier tenía una expansión en multipolos. Pero es que aquí no hay transformada de Fourier. Es el problema. ¿Okay? Entonces, esto nos da un segundo resultado. No mames. Esto da un segundo resultado. Fíjense. CAP de Xi como antes, ¿no? Con las propiedades antes descritas. ¿Okay? Cualquier solución de la ecuación diferencial parcial P, y de hecho vamos a poner la ecuación diferencial nada más. ¿Saben por qué? Porque si estamos en un caso, en el caso unidimensional, n igual a 1 es una ecuación ordinaria, ¿no? Entonces, de la ecuación diferencial P de x u igual a 0 en Rn, que no sea un polinomio, ¿qué me pueden decir de ella? Si no es un polinomio, entonces debe crecer muy rápido como para no definir una distribución temperada. ¿Okay? Debe crecer muy rápido en infinito como para no definir una distribución temperada. Estas soluciones son un tanto especiales. ¿Por qué? Porque en sí no tienen realmente interpretación física. Porque si son soluciones que crecen en infinito, pues uno podría ser una carga electrostática. No podría ser un potencial electrostático, ¿no? Porque dices, en cuanto te alejas más y más y más de la fuente, se hace más y más y más grande el potencial. Dices, eso está mal, no tiene sentido físico. En cuanto más y más te alejas de un planeta, la gravedad es más fuerte, es cada vez más y más fuerte, ¿no? ¿Okay? Entonces, de cierta manera, hay que entender cuál sería la interpretación, pero una interpretación física básica no la tienen estas soluciones. Entonces, por eso, si estudian física, las distribuciones temperadas son en principio las que importan. ¿Sale? Bien. Ya tienen sus primeros resultados ahora sí en ecuaciones parciales. Vean cómo todo lo que hemos hecho ha estado convergiendo, ¿eh? Entonces, distribuciones temperadas, transforma de Fourier, ¿okay? Producto de distribuciones, soporte de distribuciones, producto por una función suave, me refiero, ¿ok? Todo, o sea, no les di nada en vano, ¿va? Pero vale la pena porque son resultados muy potentes, ¿okay? Bueno, vamos a entrar a la última parte, que es de hecho voy a dar unos ejemplos de cómo usar transformadas Fourier para resolver ecuaciones cuando se puede, que son como 4 las que puedes, ¿okay? Y vamos a hablar de soluciones fundamentales para concluir la teoría de distribuciones, ¿ok? Vamos a dejarle aquí. Gracias.